les bendiga, somos GC Internacional y estamos nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Una de las causas por las cuales Jesucristo fue crucificado es porque se autodenominó Mesías y porque la gente le reconocía como el Mesías, sus discípulos y otras personas, ¿correcto? El término para Mesías en el hebreo es Mashiach y en el griego es Christos, ¿correcto? Vamos a trabajar hoy con ese concepto de unción y vamos a entender que la unción es un concepto y un elemento salvífico que se va cumpliendo plenamente en la persona de Jesucristo y que nosotros tenemos también mucho que ver allí. Pero antes orémosle al Todopoderoso diciéndole gracias porque nos permite esta posibilidad de estar en este lugar y de aprender algo más de su palabra. Padre, en tu presencia estamos, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia, gracias te damos por tu fidelidad, Señor, porque tú eres grande, excelso, Señor, todopoderoso, no hay nadie como tú, no hay otro Dios que haga las obras que tú haces, Señor, aquí estamos para bendecirte, para adorarte, Señor. Te decimos, Dios de la gloria, toma nuestras vidas, haz con nosotros lo que tú quieras, Señor, porque somos instrumento en tus manos. Gracias te damos por este tiempo y permíteme, Dios, que podamos, Señor, aprender algo más de tu palabra, para tu gloria y honra. Amén. Vamos a leer un texto muy interesante que está allá en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 en adelante. El Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he desechado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor mandó, pero cuando llegó a Belén, los jefes del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Congréguense y vengan conmigo para tomar parte de él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son todos estos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Algo bastante interesante, este pasaje es un pasaje muy interesante porque es el ungimiento de David. A David lo ungen 3 veces como rey en Israel. Este es el primero a los 16 años. Pero David no termina siendo rey de Israel sino hasta los 32 años. ¿Correcto? O sea que él tiene que esperar 16 años más. Y cuando él empieza a reinar, no empieza a reinar sobre todo Israel, sino que reina sobre 2 tribus, ¿correcto? Y luego los ancianos lo ungen nuevamente como rey. Así es de que finalmente él es ungido 3 veces como rey. Y esto de la unción, ¿y por qué estoy hablando de unción si les dije que iba a hablar del Mashiach? ¿Correcto? Muy a propósito de lo que se está viviendo en estos días. Y Mashiach, reitero que es la palabra para ungir en el hebreo, es la palabra Mashiach. Los que quieran seguir investigando es la letra Mem, la Shin y la Het, ¿correcto? Y de allí, de esa palabra, Mashiach, es donde se deriva el término Mesías, ¿correcto? Esa palabra Mesías del hebreo fue traducida posteriormente al griego con el término Christos,
Christos. En la Septuaginta, cada vez que está la palabra Mashiach, entonces se coloca Christos. Así de que cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos uniendo un nombre propio, Jesús, y un título, Mesías. Cuando nosotros decimos Jesucristo, lo que estamos diciendo es Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido. Y ojo, porque por ahí derecho vamos a hablar de cristianos, porque cristianos tiene que ver con Christos, tiene que ver con Mashiach. Entonces eso es muy importante. Entonces viene del hebreo Mashiach, viene del griego Christos y viene del latín ungere, que es untar, frotar, acariciar, ungir, embadurnar. Y podría ser con grasa, podría ser con aceite perfumado o simplemente con perfumes, ¿correcto? Y todo esto es un tema bastante interesante. Ojo, aquí lo que quiero ver es que compartamos el concepto o el significado verdadero de unción. ¿Qué es unción? ¿Qué es unción? Porque muchas veces la unción se confunde con muchísimas cosas. Hasta con el clima se confunde muchas veces. Hasta con que una persona hable en lenguas, hasta que una persona ore por alguien y ese alguien se sane. Veamos un momentico algunos antecedentes históricos de este asunto. La unción no es una práctica, y esto es algo bastante fuerte que yo tengo que decir casi siempre a los estudiantes en la universidad. Ojo, en Israel no hay casi nada original, o nada original. Realmente en lo que he encontrado, de lo que he estudiado sobre Israel, no hay nada original en Israel. Todo es copiado de otros pueblos, copiado desde una perspectiva crítica, correcto, pero realmente original como tal no hay mucho en Israel, por no decir que nada. Así es de que esto de la unción tampoco es original de Israel, ni es únicamente allá que ungen. Lo hacían también los egipcios, lo hacían los hititas, lo hacían los sirios, que ungían reyes, que ungían altos funcionarios, sacerdotes, ungían otros instrumentos, y reitero, eso lo toma también el pueblo de Israel. Incluso los aborígenes australianos ungían porque ellos, a los muertos, porque consideraban que al ungir un muerto, las virtudes de quienes morían se podían transferir a las personas que quedaban vivos. Los árabes de África Oriental también se ungían con grasa de león para adquirir el coraje y para inspirar miedo a los otros animales, porque se creía que ese león podía traspasar a ellos esas características que tenía naturalmente. En la religión hindú, por ejemplo, también se usaba la mantequilla del animal sagrado, en este caso la vaca, que recordemos que es el animal sagrado, para la inauguración de casas, ¿correcto? En Israel y en la Biblia también se nos habla de muchísimas cosas o muchísimos, digamos, usos de la unción. Por ejemplo, para ritos de consagración. En Éxodo 29:1 en adelante dice: esto es lo que harás para consagrar, para que sean los sacerdotes a los hijos de Aarón, ¿correcto? Aarón y los hijos de él. Eso está en Éxodo 29 del 1 al 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto de efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También en algunas ofrendas y sacrificios, según Levítico 2:1, cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella un incienso. Eso es ungir también. Se aplicaba también incluso como medicina. En Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y en Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así es de que se ungía también desde una perspectiva medicinal. También se ungía para refrescar y vitalizar
a una persona. En 2 Samuel 14:2 decía: envió Joab a Tecoa y tomó de allí una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Entonces el aceite era como parte de la unción, del cuidado de una persona, ¿correcto? En el Salmo 104:15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Bueno, Ruth 3:3 dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. También se utilizaba la unción para untársela a los escudos para ir a la guerra. Isaías 21:5 dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen y beben, levántense príncipes y unjan el escudo. Ese ungir el escudo se utilizaba de varias maneras. Había unos escudos que eran de cuero de animal, entonces los ungían, les echaban aceite para que al ser atacados con un arma, el arma no penetrara sino que resbalara, ¿correcto? Y cuando el escudo era de metal, por lo general de bronce, también lo ungían, ¿correcto? Y lo brillaban para utilizarlo como arma de guerra, para colocarlo así frente al sol y que tuviera un reflejo sobre los enemigos, que ellos no pudieran ver. Entonces se ungían también los escudos. Incluso en la Biblia también se habla de unción cuando se pintaba una casa. En Jeremías 22, 13, 14 dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas aidosas, y le abre la ventana y le cubre de cedro y la pinta, es decir, la unge, ahí está el término Mashiach, la unge de bermellón. También la unción se utilizaba para perfumar el cuerpo como vanidad. Amós 6:6 dice: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Ya también se utilizaba la unción para consagrar objetos de culto. Éxodo 29:36 dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. También se utilizaba para consagración de algunos personajes. Éxodo 28:41 y dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Primero de Reyes 1:34 y Primero de Reyes 19:16 nos habla también de la unción de reyes y sacerdotes. Más adelante vengo sobre esto. Entonces, en conclusión, ¿para qué se hace eso de la unción? Originalmente, ¿para qué se hacía? Para promover el bienestar físico, ¿correcto? Se derramaba también aceite sobre la cabeza de alguien para conferir fortaleza o para reconocer majestad, en el caso de los reyes, en el caso de los sacerdotes, en el caso de los profetas, ¿correcto? Porque con la unción se autorizaba a una persona para una comisión específica, para un trabajo específico, ¿ya? Y cuando se ungía una persona, un utensilio, se daba un testimonio delante de todos de que esa persona, o ese utensilio, o ese lugar, era apartado para Dios, ¿ya? Que estaba bajo la protección de Dios y que le pertenecía al Señor. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, el rey era un ungido. Ungir al rey era la equivalencia a coronarlo. De hecho, en Israel, en alguna época muy primitiva, no existía la corona, ¿ya? Así es de que la unción era lo que lo catalogaba a él, lo reconocía y los demás lo reconocían como el rey en este caso, como en el texto que leímos ahorita. ¿Quiénes eran ungidos entonces? El sumo sacerdote, Zacarías 4 del 11 al 14, y el rey eran a veces llamado el ungido también. Entonces el sumo sacerdote en Zacarías, reitero, el ángel, versículo 13, Zacarías 4 del 11 al 13, el 13 dice: el ángel me preguntó: ¿acaso no sabes lo que significa
Entonces respondí, no, Señor mío. Así que el ángel me explicó, estos son los dos ungidos que están al servicio del Señor en toda la tierra. En Levítico 4:16 dice, luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Levítico 6:20 dice, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos, la 10ª parte de un efa de harina refinada como ofrenda regular de cereal, etcétera, etcétera. Los sacerdotes, reitero también, el Señor en Éxodo 30:30 dice, unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. Los profetas, le había dicho, 1 Reyes 19:16, el Señor le dijo, regresa por tu mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Arán, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Y entonces Crónicas y Salmos 105:15 también nos habla de la unción de los profetas. Incluso la Biblia también habla de Ciro en el 45:1 de Isaías. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejarlas abiertas y las entradas también. Dios da a Ciro una misión definida para la redención de Israel. Entonces fíjese que se consagra ¿quiénes? Se consagra entonces los sacerdotes, se consagran los profetas, se consagran los reyes, se consagra el sumo sacerdote, se consagra Ciro, aunque no es un rey que pertenezca a Israel ni conoce al Señor que lo está ungiendo, y sin embargo estos personajes son ungidos para que cumplan una labor específica. Son ungidos también, como le había dicho, a las personas para una buena salud, es decir, en medio de la enfermedad. Son ungidos también, digamos, para embellecerse, para conservarse, son ungidos también para revitalizarse, en fin. También son ungidos los altares. Recordemos cuando Jacob unge aquel altar en Génesis 28:18. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como un monumento y derramó aceite sobre ella. El altar también en Éxodo 29, del 35 al 37, había que ungirlo allí. Purificarás el altar ofreciendo por él un sacrificio de perdón de pecados, ungiéndolo para consagrarlo. ¿Correcto? Y también hay una cantidad de utensilios, de instrumentos que se ungen en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo, etc. En Éxodo 30:25 dice, con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada, con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca con las tablas del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el recipiente para el lavado con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque sus objetos quedará también consagrada. Y también vuelve a hablar de la unción de Aarón y de sus hijos, ¿correcto? Así es de que el uso más común del Mashiach en el Antiguo Testamento tiene que ver con ungir, es decir, con el apartar a una persona o a un objeto o a un lugar para un trabajo específico, para un rol específico, para una misión o para una función específica, ¿correcto? Y la unción entonces era un acto litúrgico, un rito religioso que va acompañado de la venida del Espíritu Santo sobre esa persona o sobre ese utensilio o sobre ese lugar, ¿correcto? Tal cual como dice con David en 1 Samuel 16:13, que el Espíritu del Señor estaba sobre él, o también con el mismo Saúl, porque una de las personas, aparte de Jesucristo, a la cual se le dice más y se le reconoce como ungido, fue a Saúl, a pesar de todo lo que pasó con su vida, ¿correcto? Entonces, era también la compañía del Espíritu Santo sobre esa persona, ¿ya? De hecho, es tan delicado que incluso recordemos que David, a partir de todo eso, o a pesar de todas esas situaciones que tuvo lugar allí con la vida de Saúl y la persecución que tuvo con Saúl, David se abstiene de levantar su mano contra el ungido del Señor.
E incluso luego, después de muerto Saúl, David dice, un momento, él era un ungido del Señor y mata al que se había atrevido a matar a Saúl, recordarán ustedes. Así es de que la unción es algo que acompaña a la persona, digamos, permanentemente. Esto de la unción también tiene algunas ideas mesiánicas. Los salmos reales, por ejemplo, en la Biblia hay unos salmos que se denominan así, salmos reales o salmos de entronización del rey. Y allí se presenta una manifestación y una salvación de la supremacía de Dios en un gobierno universal, por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, ¿correcto? Que allí entonces se consideraba que el Señor adoptaba como hijo suyo al rey cuando este rey era coronado y ungido, obviamente. Pero resulta que este asunto de las ideas mesiánicas se van despertando de parte del profetismo, porque cada vez que se levantaba un nuevo rey a gobernar, y la gente estaba muy expectante, muy entusiasmada por ese nuevo rey, muchas cosas iban a cambiar. Pero muy pronto se daban cuenta que eso iba a ser un fracaso más. Y entonces ellos empezaron a albergar ideas mesiánicas, pero escatológicas. Va a venir un gobernante sabio, justo, un descendiente de David, pero no ahora. Va a venir uno que va a hacer lo que realmente le corresponde. David había sido elegido como el paradigmático rey de Israel, ¿correcto? Y a todos los reyes debían acceder a ese nivel que les colocó David. Pero reitero, todos fracasaban. Entonces se fueron forjando ideas mesiánicas. Vendrá uno que es descendiente de David, ¿correcto? Y ese descendiente de David va a lograr todo este ideal de un Mesías que va a actuar de manera correcta en el mundo, ¿ya? Así es de que esa idea va creciendo permanentemente, y en el posexilio esa esperanza mesiánica se manifiesta fuertemente en Ageo capítulo 2, versículo 20 al 23, con Zorobabel también, que es un representante de Dios, un verdadero gobernante, que fueron, digamos, como personas que van a ir como afianzando esa idea de mesianismo. Pero luego viene Jesús, el Cristo, Jesús el Mashiach, Jesús el ungido. Una de las características o una de las verdades por las cuales Jesucristo es crucificado, porque se autoproclama Mesías, porque los demás lo reconocen como Mesías. Una verdad muy incómoda para los judíos hasta el siglo XXI, hasta el 2024, una verdad incómoda para ellos. Pero Jesucristo, que recordemos, el nombre de Jesucristo es la unión de un nombre propio con un título. Jesús el Mesías, ¿correcto? Christos, el término Christos del Mashiach del hebreo, es presentado como el ungido por excelencia. En Hechos 10, 37 en adelante dice: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ojo, entonces fíjense que Jesucristo es ungido con el Espíritu Santo. Les había dicho que la unción significaba o simbolizaba también que el Espíritu Santo de ahora en adelante va a estar con esa persona que es un ungido, ¿correcto? Y eso también pasó con Jesucristo. En cuanto al judaísmo que les mencionaba hace un momento y Jesucristo, aquí hay, digamos, como una brecha enorme entre el judaísmo y el cristianismo, y es que en el cristianismo se acepta y se reconoce a Jesucristo como el Mesías. El judaísmo no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Le siguen esperando. De hecho, hay algunos que han propuesto a algunos rabinos que como Mesías, correcto, y están esperando la resurrección de esos rabinos. Pero a Jesucristo no le quisieron aceptar la idea y la realidad de que Él es el ungido. De hecho, cuando un judío que reconoce a Jesucristo como Mashiach,
como el ungido, como el Cristos, tendrá que dejar de ser judío, ¿correcto? Aunque hay algunos, y estoy hablando del judaísmo de la actualidad, muy seguramente más adelante habrá, digamos, un judaísmo que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. En este momento hay muchos rabinos judíos y cada vez más rabinos judíos están aceptando a Jesucristo como Mashiach, ¿correcto? Pero en la actualidad hablar de un judaísmo mesiánico cuyo mesianismo o cuyo Mesías sea Jesucristo no es correcto. ¿Ya? Así es de que, por ejemplo, Maimónides, uno de los más grandes rabinos de ellos, los tres grandes rabinos de ellos son Maimónides, hay uno que se llama Rashi, otro se llama Dadis Gaón, etcétera. Pero resulta que Maimónides, que es uno de los grandes rabinos, que era un estudiante de la Torá, que era médico, filósofo, astrónomo, rabino también, etc., habla de 5 elementos por los cuales Jesucristo para el judaísmo no es el Mesías. Porque dice que él no era un descendiente de la casa de David. Y por eso allí la genealogía del Nuevo Testamento que habla de Jesucristo como descendiente de José, para darle una descendencia davídica, ¿correcto? Pero entonces se dice, perdón, pero es que finalmente, ¿qué? Si dicen que él es engendrado del Espíritu Santo, entonces, ¿qué está pasando allí? Bueno, otra de las incongruencias que Rambán o Maimónides dice de que Jesucristo no es el Mesías es porque no reconstruyó el templo. El Mesías debe reconstruir el templo y Jesucristo no lo reconstruyó, antes al contrario, era enemigo del templo. Jesucristo no hizo su labor dentro del templo, el que algunas veces lo vemos allí, pero más como para solucionar y arreglar cosas que para decir estoy de acuerdo con lo que se hace acá. Mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, recordarán ustedes. Entonces Jesucristo hace su ministerio de manera paralela al templo, no se involucra en él, más bien está en la sinagoga, ¿correcto? Entonces 2 aspectos ya les he mencionado por los cuales Maimónides, el mismo Rambán, dice Jesucristo no es el Mesías. Otro es porque según los judíos y Maimónides, el Mesías debería repatriar al pueblo de Israel de todos los lugares y destruir a los enemigos de Israel para que ellos puedan vivir seguros. Y aquí otro asunto, porque Jesucristo no repatria a los judíos que están en la diáspora, en la dispersión, sino que tampoco destruye a los enemigos, más bien los enemigos de Israel destruyen y matan a Jesucristo, junto con los líderes religiosos de su pueblo. Entonces, perdón, ¿de qué me viene a hablar? ¿De cuál Mesías Jesucristo me viene a hablar usted? Otro aspecto que Rambán dice es que el Mesías estudiará, cumplirá y enseñará la Torá. Cristo no estudia en ninguna de esas escuelas rabínicas. En la época de Jesucristo había 2 escuelas rabínicas, que era la de Hillel y la de Shammai. Algunos conservadores, otros más liberales, pero Jesucristo no estudia con ninguno de ellos. De hecho, vemos a los 12 años a Jesucristo discutiendo en el templo con los grandes maestros de la ley, sin haber estudiado en ninguna de las escuelas de rabinato. Así es de que Jesucristo no estudia allí, y según ellos dice, tampoco la cumple, porque no guarda el día de reposo. En el día de reposo sanan, en el día de reposo recogen espigas y comen y hacen una cantidad de cosas que están prohibidas. Y no solamente no la cumple, sino que trata de cambiarla, dicen ellos. ¿Por qué? ¿Cómo así que cambia? Trata de cambiarla. Cuando dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo que. Esas son unas lecturas jaláquicas y hagádicas, se llama eso. Una lectura jaláquica es una reinterpretación de una ley del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y una lectura hagádica es una reinterpretación de un texto narrativo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo hace esos 2 ejercicios, jaláquico y hagádico. Y entonces ellos dicen, no solamente no estudia Torah, no la cumple y sí intenta cambiarla, ¿ya? Ahora, por otro lado, se dice que el Mesías lleva al pueblo a adorar al único y verdadero Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento.
Y entonces este Mesías que están presentando acá a Jesucristo, a muchos incluso dicen que Él es el Dios. Se equipara a Dios o toma el lugar de Dios. Yo y el Padre uno somos, entonces ¿qué es? Y por otro lado, también hace cosas Jesucristo que ellos no esperan de un Mesías. ¿Cómo qué cosas? Sana. Perdón, el Mesías que nosotros esperamos no es un taumaturgo. Así se le dice a las personas que hacen milagros, taumaturgo. El término para milagro en el griego es tauma. ¿Ya? Entonces hace cosas que un Mesías no debería hacer: resucitar muertos, sanar enfermos, hacer milagros, alimentar a multitudes. Perdón, entonces ¿por qué nos van a querer decir y que nosotros creamos que Jesucristo es el Mesías? Rambán y los judíos dicen no lo es. Y por otro lado, la Biblia en el Nuevo Testamento deja muy claro que Jesucristo es el Mesías. Marcos 14, 60 al 62 dice: Él se declara como Mesías. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí abiertamente Jesús le dijo: mi hijo, sí, yo soy el Mesías. Aquí estoy. Reitero, ese es uno de los aspectos de que hoy, hace casi 2000 años, están crucificando a Jesucristo porque se dijo que era el Mesías. Porque hay gente que lo está reconociendo como Mesías. Marcos 8, 27 al 29 dice: Pedro, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen de esto de él nada a ninguno. En Mateo 1:16 se muestra que él es el linaje davídico y que por lo tanto sí puede ser el Cristo. Y Jacobo engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, vamos a ver otro aspecto, porque a nosotros se nos llamó cristianos, ¿correcto? Cristianos. Jesucristo no fundó el cristianismo, simplemente se tomó el nombre de Cristo, ¿correcto? Y como esos son seguidores de Cristo, pues cristianos. Pero tengo que decirles, ojo, Jesucristo no fundó ninguna religión. Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Jesucristo no es evangélico, no es católico, no es judío desde la perspectiva de religión, sí desde la perspectiva étnica, pero no desde la perspectiva del judaísmo como religión, ¿correcto? Pero finalmente se le empieza a llamar a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez en Antioquía. Así es de que cuando se habla de usted y de mí como cristianos, ¿qué se está diciendo? ¿Se acuerdan qué significa Cristo? Mashiach, ungido. Cristo, cristianos, es decir, ungidos. 2 Corintios 1, 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Primera Juan 2, 20, 27 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el 27 dice: pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ojo con este texto, porque con base en este texto muchos dicen: ¿yo para qué estudio? Eso de la teología, ¿para qué sirve? Eso es un estorbo. El Espíritu Santo me enseña todas las cosas. Biblia, oración y ayuno. Qué equivocado está. Ojo con eso. La unción sí necesita instrucción. Una cosa es que se les diga a estos personajes que eran educados en la Torá desde pequeños, y otra cosa muy diferente que nos digan a nosotros que no necesitamos estudiar porque la unción nos enseña todas las cosas. Mucho cuidado con eso. Ya, pero aquí entonces, en la actualidad hay un sobreénfasis en el concepto de unción. Y parece que se ha dividido el mundo cristiano, sobre todo cristiano evangélico,
en los que son ungidos y los que no. Y se escucha un personaje, un profeta, apóstol, evangelista, músico, a escuela, pastor, maestro de escuela dominical, a ver si es ungido o no es ungido. Entonces como que se dividiera el mundo cristiano evangélico en los ungidos y los que no lo son, en el que es el verdadero y el que no es el verdadero, ¿ya? Entonces, obviamente en las iglesias de la actualidad también, igual que en la iglesia primitiva, se utiliza la unción, ¿ya? Incluso se utiliza mucho más de lo que nosotros muchas veces quisiéramos. Eso es una repartición de aceite por todo lado. Eso viene el predicador invitado y pasen acá al altar porque vamos a derramar una nueva unción, ¿correcto? Y entonces empiezan a ungir, se contratan helicópteros, vamos a ungir la ciudad y a botar galones de aceite ungidos por todo lado. Muy válido y respetable, pero parece que bíblicamente no es así el asunto, ¿correcto? Creo que debe haber una reorganización de ideas y de costumbres y de prácticas en este concepto de la unción. Entonces, muchas veces se toma y se compra un carro y pastor, entonces únjame el carro, pastor, compramos una casa, únjame la casa y compré unas zapatillas nuevas y venga me las unge, correcto, y una moto y para guardarme de accidentes, etcétera, etcétera. Reitero, rayando ya en el abuso de este concepto de la unción. Recordemos que unción es simplemente apartar a una persona para un trabajo específico y un testimonio de que el Espíritu Santo está sobre esa persona, ¿correcto? Pero la verdad, no hay unciones más grandes y más pequeñas. ¿Qué no es unción entonces, según lo que hemos dicho hasta el momento? Unción no es una prédica fogosa donde se habla duro, donde se modula la voz, donde se sube, se baja, donde se salta y aleluya, el Señor está acá. ¿Y por qué no colocar algo allí adicional hablando nuevas lenguas? Y brincar y levantar la voz y bajarla y sudar. Eso no es unción. Estoy sudando yo ahorita, este tipo tiene mucha unción. No, estoy en tierra caliente. Estoy acá cerca al Valle del Cauca, correcto, y estamos a unos grados de temperatura con unas luces acá fuertísimas. Entonces, unción no es una predicación fogosa. Unción no es hablar en lenguas. Unción no es un ministerio grande o pequeño, un ministerio más conocido o menos conocido. A veces la gente piensa que, ese pastor sí es ungido porque mira, tiene una iglesia de 20,000 miembros o 50,000. Y el que tiene una iglesia de 14 o 15 o 20 miembros, ¿ese no es un ungido? Al parecer no es un ungido. Ojo, tener una iglesia grande no es unción. Tener un ministerio grande que abarca emisoras, que abarca televisión, que abarca prensa, que abarca colegios, universidades, ojo, eso no es unción. ¿Correcto? Cuando a mí me reconocen como un ministro, como un apóstol, profeta, evangelista, telepredicador, entonces ese sí está ungido. Eso es lo que se dice en la actualidad, pero eso no es unción. Son formas, son maneras, son estrategias, es marketing, pero eso no es unción. Ojo con eso. Es tan ungido ese que es un pastor de una pequeña iglesia rural donde tiene que ir a visitar 7 horas de camino a una familia de la iglesia, como ese también que tiene un ministerio de 20,000 o 50,000 personas en su iglesia. El tamaño de un ministerio no es que se tenga más unción o menos unción. Unción no es hablar en lenguas. ¿Quién le dijo eso? Se dice que esa persona habla en lenguas porque es que es un ungido. No. ¿Quién habla en lenguas? El que tiene el don. Así de sencillo. Si usted no habla, si usted no tiene el don de hablar en lenguas, no habla en lenguas y punto. Para hablar en lenguas tiene que aprendérselas de memoria, tiene que inventárselas y tiene que imitar a otros para que le digan, sí, habla en lenguas, vea esa unción. No. Unción no es hablar en lenguas. Unción no es orar más u orar menos. No. Ese sí es un ungido porque ese ora 3 horas diarias, este ora 10 minutos, ese está más ungido que este. No, eso no es unción, no es unción. No hay una mayor o menor unción. Este tiene una unción más grande. En la antigüedad reitero que se ungían a los profetas, los sacerdotes, los reyes.
Y uno diría, pues de esos, ¿quién es el más importante? No, pues el rey obviamente es el que manda, no. Era una comunidad en la cual cada uno tenía su rol específico y todos los roles iguales de importantes. Porque mire cuántos profetas fueron y le destaparon sus cochinadas a los reyes. Mire cuántos profetas fueron y le destaparon sus cochinadas a los sacerdotes. Entonces no hay unción más grande ni más pequeña. Ah, es que el más grande es el apóstol. Ese sí tiene una unción más grande. Falso. No, no hay una unción más grande, no hay una unción más pequeña. Unción no es hacer milagros o no hacerlos. Para que suceda un milagro tiene que haber muchísimas cosas allí. Tiene que haber una persona dispuesta y con fe. Tiene que haber un plan de Dios también para su vida. Tiene que haber alguien que tenga un don de hacer milagros y sanidades. Pero hacer un milagro o una sanidad no significa tener más unción o menos unción. No es tampoco, por otro lado, la unción no es garante de no cometer errores. No, pues como es el ungido del Señor, pues todo lo que hace está bien. Falso. Les decía en un momento de la prédica que el que más se le hablaba de ungido en la Biblia era Saúl, ¿correcto? Y sin embargo Saúl fue uno de los que más errores cometió, tremendamente. Así es de que unción no es símbolo ni de impecabilidad, es decir, de que ya no comete pecado, no. Se es ungido, pero va a seguir pecando y va a seguir pecando hasta el día de su muerte. Ya puede hacer milagros, puede levantar a los de cáncer y a los de SIDA, puede tener una iglesia gigantesca que está en pecado. Y yo estoy en pecado y usted también está en pecado en este momento. Entonces tengamos en cuenta eso. La unción no es algo que nos impide pecar. Usted puede ser ungido y seguir pecando, ¿ya? La unción, reitero, no es un salvoconducto o es un salvaguarda para ya no cometer errores humanos. No, no. No es garantía de hacer todo bien. Como soy el ungido del Señor, significa que todo lo que estoy haciendo está bien hecho. No, no es así. Ya no es una coraza. La unción no es una coraza para no ser interpelados por nuestros seguidores o por los que trabajan en nuestros ministerios. Ojo de levantar la mano contra el ungido del Señor. Eso es algo que muchas veces se utiliza en las prédicas por parte de gente que quiere manipular. Ay, de aquel que levante la mano contra el ungido del Señor. Perdón, puede ser muy ungido, pero si está haciendo cosas mal, hay que llamarlo al orden. Decirle, ojo, eso no está bien. Puede que sea el ungido, el más ungido que se lanzó a la presidencia. Y tengo que decirle, es un cerdo que es un puerco lavado, que se vuelve a revolcar al lodo. Es un perro que vuelve al vómito. Por muy ungido que sea, es equivocado lo que está haciendo. Entonces allí hay que tener en cuenta, nosotros necesitamos una unción para cada servicio. Para cada servicio. Recordemos que la unción es escoger a esa persona para un rol específico, para un trabajo específico. Se necesita la unción para sanar de cáncer o de SIDA, pero también se necesita unción para tocar uno de los instrumentos de la iglesia o para limpiar las bancas de la iglesia. Se necesita la misma unción para dictar una clase de hebreo. Y cuando digo la misma unción, es la unción es decir, la compañía, la separación de Dios de esa persona para ese trabajo específico. Se necesita la misma unción para dictar una clase de hebreo que para sanar al de SIDA, ¿ya? Es decir, la misma compañía del mismo y único Dios y único y mismo Espíritu Santo en la vida de nosotros, ¿ya? Incluso para ejercer una profesión secular también se necesita la unción, porque si Dios no te escogió a ti para ser futbolista, para ser médico, para ser abogado o albañil, vea, no se meta porque no le va a ir bien. La unción va muy unida a los dones del Espíritu Santo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta allí. Entonces, la unción es simplemente un rito religioso, un acto litúrgico, ¿correcto? Es una autorización a una comisión específica de parte de Dios. La unción es ser apartado de Dios para un trabajo específico. La unción significa pertenecer a Dios y estar bajo su protección. Y la unción va acompañada de una venida del Espíritu Santo, ¿correcto? La unción confiere gracia para hacer eso, para lo cual Dios te escogió y te apartó para que lo hicieras, ¿ya? Porque la unción tiene que ver con la posesión del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, ¿correcto? Entonces tengamos en cuenta qué es unción y qué no es unción.
para no estarle llamando unción a cosas que no lo son y para prestarle atención a lo que es verdaderamente unción. La unción va muy acompañada y muy de la mano, reitero, con los dones que el Señor nos dio. Porque si el Señor te escogió para un trabajo específico, obviamente Él te equipó. ¿Y cuál es el equipamiento que Dios da para ese trabajo específico? Pues los dones de los cuales Él nos habla en su palabra. No solamente en 1 Corintios 12, en Efesios 4, en Romanos 12, sino también en el Antiguo Testamento para las labores o profesiones que nosotros llamamos seculares. ¿Correcto? Entonces, allí es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué te ungió Dios? ¿Para qué te ungió Dios? Él murió en la cruz del Calvario, reitero, en parte porque se autoproclama Mesías, porque los demás lo reconocen como Mesías y muere. Y sin embargo nos da ese mismo legado para que nosotros le sirvamos e incluso muramos por Él también, así como Él murió por ser un Mesías. Nosotros somos los Mesías disfrazados también, ¿correcto? No en el mismo nivel que Él, evidentemente. Él es el Mesías por antonomasia, pero nosotros somos los ungidos también para llevar las buenas nuevas de salvación, para hablar de ese evangelio que Él nos delegó a nosotros, ese advenimiento del reino de Dios en la tierra, la extensión y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Así es de que manos a la obra, mis apreciados. Hagamos que ese sacrificio vicario valga la pena. Hagamos que esa muerte en la cruz también nos lleve a consagrarnos y llevar adelante esa unción que el Todopoderoso dejó para nosotros. Padre, aquí estamos, Señor. Gracias por ese Mesías. Y gracias, Dios de la gloria, por esa enseñanza. Y gracias por escogernos. Y permite, maravilloso Dios, que nos consagremos a ti. Que seamos instrumentos de tu paz, instrumentos de tu bendición. Y que podamos llevar adelante con interés ese rol de ungidos tuyos, Señor. En el propósito específico que tú nos has dado para que con él te sirvamos y saquemos adelante tu reino, para tu gloria y para tu honra. Somos privilegiados, Señor amado. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa unción grande que tú nos has dado. Para tu gloria y honra. Amén. Aleluya.